Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes hoy? Gloria a Dios. Mientras los niños bajan, le voy a invitar a que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, estaremos meditando en los versos 1 al 6, quizás hasta el 7, brevemente hasta el 7 y 8. Y lo que hoy aprenderemos es los requisitos para ser fieles servidores de Jesucristo. Así que bíblicamente hablando, el apóstol Pablo es un modelo a seguir en cuanto a servir a Cristo. Desde el punto personal, pero también desde el punto doctrinal. Hablando del punto personal, él cuidaba su vida espiritual, se mantenía saludable. Él siempre cuidaba su corazón. También desde el punto doctrinal por igual. Se mantenía sometido a la palabra, sometido y controlado por el Espíritu Santo. En esta mañana veremos una realidad también en su vida, que él fue un hombre que sufrió profundamente. Al menos en el Nuevo Testamento no hay alguien que sufriera como él sufrió, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero a través del sufrimiento era que él experimentaba el poder y la fortaleza del Señor. Eso nos dice 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A Pablo el mundo lo veía como un insensato, como un débil, como un despreciado. Pero Dios lo veía a él y le decía: Pablo, mi poder reposa sobre ti, eres fuerte. Así que en los versos 1 al 6 nos hablan de la vida de Pablo y de su ministerio. En el verso 1 encontramos una palabra que él mismo usa por toda esta carta. Y esa palabra es sabéis. La encontramos en el verso 1. Y sabéis, vosotros mismos sabéis. Nuevamente en el verso 2. En el verso 5 nos dice: ¿cómo sabéis? Verso 9, ¿os acordáis? Verso 10, sois testigos. Capítulo 3, verso 3, vosotros mismos sabéis. Capítulo 3, verso 4, y sabéis. Capítulo 4, verso 2 y el 5, 2. Así que con estas referencias nos muestra que los tesalonicenses lo conocían bien, lo conocían por experiencia, lo habían conocido personalmente. Así que con esto nos muestra el alto nivel de la integridad de Pablo. Con esto él les define a ellos el carácter íntegro de su ministerio, de su servicio al Señor. Por eso les dice: ustedes lo saben bien, porque lo han visto en mí. Así que esta palabra es importante en la meditación de esta mañana. Nos da los versos 1 al 6, nos dan marcas de un fiel ministro de Jesucristo. Por el uso tan frecuente de la palabra sabéis, podemos asumir que estaba respondiendo a críticas, a dudas, agresiones que desafiaban su servicio, su fidelidad, su integridad como un verdadero ministro de Jesucristo. Porque en aquel tiempo, como ahora, el mundo está lleno de falsos maestros, falsos líderes espirituales, charlatanes. Por eso él dice: vosotros mismos sabéis, hermanos. Así que su defensa era su propio testimonio. Nadie les había hablado de Pablo. Ellos mismos lo conocían
y sabían. Continúa diciendo, porque hermanos, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y lo vemos por todo el capítulo 1, como cuando llegaron, todo el progreso que hubo, el cambio que hubo. Así que no fue en vano su visita. Si alguien duda de mi integridad, de mi servicio fiel, lo que tienen que hacer es simplemente verlos a ustedes, tesalonicenses. Pero ahora, permítanme recordarles acerca de nuestro servicio al Señor, dice Pablo. Así que la primer marca de un fiel siervo de Jesucristo la vemos en el verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Aquí Pablo expresa su confianza en el poder de Dios. El poder de Dios era lo que le daba valor, audacia y valentía para poder confrontar el pecado, para predicar el juicio y la ira de Dios, para llamar a las personas al arrepentimiento. Porque, ¿qué es lo que produce oposición, rechazo y hasta violencia? El mensaje del Evangelio, hermanos, siempre confronta a las personas con su pecado. Es por eso que hay oposición y rechazo. Y el apóstol Pablo nunca suavizó o lo hizo apelante el mensaje. Él siempre confrontaba a las personas con su pecado, con su condición. El apóstol, a pesar de la oposición y a pesar de todo el sufrimiento, en su servicio al Señor, sus vidas siempre estaban en peligro. Siempre tenían la presión de comprometer el mensaje del Evangelio para evitar el peligro. La presión de suavizarlo para no ofender a nadie, para hacerlo más aceptable a los pecadores. Pero la marca de un fiel servidor de Cristo no es lo que se toma para comenzar, sino lo que se toma para detenerlo. El apóstol Pablo nada lo detenía, porque su valor y su audacia, su valentía estaban en su confianza en el poder de Dios. Su confianza no estaba en él mismo, en su propia fortaleza, en su propio conocimiento, en su experiencia o sabiduría, pero sí en el poder de Dios. Segunda de Corintios 4:7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Continúa diciendo el verso 2, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí claramente nos dice que el mensaje es de Dios, el Evangelio es de Dios, Él es el autor, el Evangelio se originó en Dios, se trata del mensaje de Dios, no lo podemos alterar, no lo podemos ajustar a nadie, no lo podemos suavizar ni tampoco diluir. No importando la oposición, debemos ser fieles y audaces. En el Antiguo Testamento los profetas perdieron su vida por llevar el mensaje de Dios. En el Nuevo Testamento por igual. Los apóstoles les costó su vida, incluyendo a Pablo. A través de la historia y hasta el día de hoy, el presente, los que predican fielmente el Evangelio están sujetos a la muerte. Pero no importando la oposición, no importando el precio a pagar, han evaluado el costo y han confiado en el poder del Señor para mantenerse fieles en predicar la verdad del Evangelio
Y por esta razón el ministerio de Pablo fue efectivo, porque su confianza estaba completamente en el poder de Dios. Y eso era lo que le daba el valor necesario para predicar la ley y con la ley mostrar a la gente cuán pecadores eran, para predicar del juicio venidero, de la ira de Dios, para predicarles del infierno, antes de poderles dar el evangelio, las buenas noticias. Por eso dice, su ministerio no fue en vano, porque confiaba en el poder de Dios, no importando el sufrimiento, no importando la oposición. ¿Es esta nuestra confianza de nosotros en el poder de Dios, hermanos? Cuando compartimos el evangelio, o mejor nos quedamos callados para no ofender a nadie. O le pedimos a alguien que lo haga por nosotros. O los invitamos a la iglesia, esperando que el predicador, que el maestro, que el director de evangelismo lo haga por nosotros. La siguiente marca que vemos es la fidelidad a la verdad. Eso nos dice el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo, como ministro de Jesucristo, fue fiel en predicar la verdad. Aquí dice la exhortación, nuestra predicación del evangelio. Al decir esto, probablemente estaba siendo acusado de que no predicaba la verdad, de que Pablo era un engañador, de que él y sus compañeros eran falsos, eran hipócritas. Pero el verso 3 les dice, hemos predicado la verdad de Dios. Primera de Timoteo 2:7 dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo fielmente predicó y enseñó la verdad de Dios. Él era un fiel guardián del tesoro de la verdad. Primera de Timoteo 6:3 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Caos, confusión son el resultado cuando las personas pervierten la verdad, cuando tuercen la verdad. Es por eso que Pablo le dice más en el verso 20 a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente ciencia. Guarda Timoteo, guarda el mensaje y sé fiel en predicarlo. Segunda de Timoteo 4:1, también Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas.
Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Te encarezco, Timoteo, predica, enseña, haz obra de evangelista. Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En otras palabras, no somos falsos, no somos charlatanes. Cada uno de nosotros debe de ser hallado fiel en predicar la palabra, en enseñar la verdad. Cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos siendo fieles? Usted y yo no necesitamos un púlpito para predicar. No necesitamos un salón de clases para enseñar. En Tesalónica abundaban los falsos maestros, fraudulentos, engañadores, estafadores, magos, astrólogos, filósofos, así como en el día de hoy. Se encuentran por todas partes. Pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto usted y yo somos responsables de que tanta gente esté siendo engañada? Porque usted y yo no estamos haciendo nuestra parte. Nosotros, la iglesia que tiene la verdad, se espera que seamos fieles en predicarla, que seamos fieles en enseñarla. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo intencionales? ¿Qué evidencias hay? ¿O estamos ocupados y preocupados por otras cosas que son menos importantes? Pablo tenía las evidencias. Versículo 13 nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo y sus compañeros les predicaron, les enseñaron, ellos escucharon, la recibieron, la creyeron y la palabra estaba obrando en sus vidas. Así que, ¿cuáles son las marcas de un fiel servidor de Jesucristo? Comprometidos a predicar y enseñar la verdad. Fidelidad sería la marca. Completamente confiando en el poder de Dios. Valor sería la otra marca. Otra marca de un fiel servidor de Jesucristo es pureza y integridad. Eso dice el verso 3. Sigue diciendo: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza. La palabra impureza se refiere a impureza sexual. La mayoría de los cultos griegos en ese tiempo estaban asociados con la perversión sexual. Parte de sus rituales incluían la prostitución. Los falsos y malvados líderes religiosos buscaban engañar a las personas con el fin de tener encuentros sexuales. Las orgías eran comunes porque era, según ellos, la manera de tener comunión con sus deidades. Así que algunas personas decían que Pablo hacía lo mismo, que hacían los otros líderes religiosos. Decían, probablemente es otro religioso inmoral. Pero Pablo les dice: yo no soy como ellos. Esa no es mi motivación. Yo no soy caracterizado como un inmoral, como un perverso o depravado. Hoy en día frecuentemente se escucha de líderes religiosos
que han caído en algún escándalo de inmoralidad o que han sido descubiertos viviendo vidas dobles por mucho tiempo. El ministerio de Pablo estaba marcado por predicar la verdad, por valor, por pureza y por integridad. En el verso 4 encontramos otra marca. Nos dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Sino que fuimos aprobados por Dios, en otras palabras, tenemos autoridad. Se nos ha sido dada la autoridad por Dios, porque hemos pasado por la prueba y hemos sido aprobados. Y se nos ha confiado el evangelio. Así hablamos. Hemos sido autorizados. En otras palabras, no nos hemos autoproclamado nosotros mismos, lo cual es muy común hoy en día. Pablo fue escogido por Dios. Eso nos dice Hechos capítulo 9. En el camino a Damasco, él divinamente fue comisionado. Colosenses 1:23 también nos lo dice. Yo, Pablo, fui hecho ministro. Gálatas 1:15 también nos lo dice. Se me llamó por su gracia a predicar. Primera de Corintios 9:16. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo fue llamado, fue comisionado, fue aprobado por Dios. Se le confió el mensaje del evangelio. Por eso hablaba con autoridad, con la autoridad de Dios. Primera de Timoteo 4:11 también nos dice, con la autoridad que se te ha dado, le dice Timoteo, cuando tú enseñes, manda lo que tú enseñes, manda que lo hagan, con la autoridad de la palabra de Dios. Tito 1:15 también nos dice, esto habla, Tito, exhorta y reprende con toda autoridad, porque es la palabra de Dios, y que nadie te menosprecie. Tito 1:15. Aquí tenemos a un hombre que tenía como marcas el valor, la fidelidad, la pureza, la integridad, pero también la autoridad. Una marca más que vemos en el verso 4 y 5 y es la marca de la responsabilidad. Pablo tenía un gran sentido de responsabilidad debido a su profunda comprensión de la omnisciencia de Dios. Dice el verso 4, no hablamos, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermanos, este es el más alto grado de responsabilidad. Que Dios lo conoce todo, que Dios lo examina todo, que Dios lo prueba todo. Segunda de Timoteo 4:1, por eso le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, Timoteo, tú eres responsable delante de Dios y del Señor Jesucristo. Seremos juzgados. A ellos daremos cuenta. No daremos cuenta a los hombres, porque los hombres no son los que nos llamaron. No fueron los que nos comisionaron. No son los que nos han capacitado. Primera de Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Pablo dice, estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para alcanzar con el evangelio a todos los hombres, pero no lo hago por agradarlos a ellos, sino por agradar a mi Dios. Gálatas 1:10 claramente lo dice. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todos sabemos y debemos de estar conscientes, hermanos, que un día daremos cuenta a aquel que todo lo prueba, que todo lo examina, que todo lo conoce, que Él conoce cada intención de nuestro corazón. 1 Corintios 4:3 dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo dice, yo tengo un estándar mucho más alto que el de ustedes o que el mismo mío. Tengo el estándar de Dios, el cual Él lo conoce todo. Y un día estaré delante de Él y daré cuentas. Esa es mi mayor preocupación y es mi responsabilidad. En el verso 5 de 1 de Tesalonicenses 2 también dice, porque Dios es testigo, Él siempre está presente. Y porque sé que Dios es testigo, continúa diciendo en el verso 5, porque Él está presente, Él es testigo, por eso nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, porque Dios es testigo. No servimos a Cristo por dinero, como lo hacen los falsos maestros, sino sabemos que un día daremos cuenta a aquel que todo lo conoce. Apocalipsis 2:23 nos dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Todo lo que Pablo hacía, él era consciente de que daría cuentas a Dios, y eso a él lo marcaba con una gran responsabilidad. También el verso 6 nos muestra otra marca, la marca de la humildad. Dice el verso 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí vemos a Pablo consumido totalmente por la gloria de Dios. Él no buscaba un reconocimiento propio, no buscaba honor, no quería elogios, no quería aprecio, no quería catedrales con su nombre, no buscaba aplausos, ni agradecimientos, ni prestigio. Lo único que él buscaba era la gloria de Dios. Su deseo era que las personas a las cuales él ministraba, que anduviesen como es digno de Dios. Eso dice el verso 12. Mi deseo es que vivan de tal manera que Dios sea grandemente glorificado. Brevemente veamos otra marca en los versos 7 y 8. Y es la marca de compasión. Nos dice el verso 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
Aquí la palabra tierno implica compasión, paciencia, ternura, amor. ¿Qué tan tierno fue Pablo con ellos? Ahí nos lo ilustra como una madre que cuida de sus hijos pequeños. ¿Por qué? Por el gran afecto, dice el verso 8, por el gran afecto que tenía por ellos. Un profundo afecto al grado que dice que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, pero también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Así que vemos la compasión de una amorosa madre en Pablo, al igual que vemos la firmeza de acero de un guerrero y un soldado. Aquí tenemos el modelo para todos los que servimos al Señor Jesucristo. Si usted y yo nos consideramos servidores de Cristo, este es el patrón, este es el diseño, estas son las marcas que deben haber en nuestra vida. Si deseamos servir al Señor Jesucristo fielmente, hermanos, si nuestro mayor deseo es ser usados por Él, si lo vamos a hacer efectivamente, estos son los requisitos, estas son las marcas de un fiel servidor de Jesucristo. Terminando, hermanos, quiero decirles que no existe mayor propósito, mayor significado o satisfacción que servir al Señor Jesucristo. No hay mayor privilegio, hermanos, aparte de todo lo que Él ya nos ha otorgado, la salvación, el perdón, la paz, el gozo, su presencia en nuestras vidas, la vida eterna, aparte de todas sus bendiciones, Él promete aún recompensarnos cuando estemos con Él. Si usted en esta mañana no ha hecho de Cristo su Salvador y su Señor, le exhorto a que se arrepienta. Pare de vivir para usted mismo. Pare de vivir una vida independiente de Dios, creyendo que eso es lo mejor para usted cuando no lo es, creyendo que usted está bien. Arrepiéntase y dese por completo a Cristo Jesús y a su causa, porque de esto sí estoy seguro, que su vida nunca tendrá propósito, su vida no tendrá ningún significado aparte de Dios. Aparte de Dios solo tenemos miseria, fracasos, confusión, desorden y finalmente juicio, condenación, destrucción eterna. Así que yo le exhorto que corra a Jesucristo en esta mañana. Él es su única salvación. Oremos.